Hoy se trata acerca de la instancia, pero en el caso vamos a utilizar ya no computación o instancias de compute, sino que vamos a usar bases de datos relacionales. Nosotros, bueno, le damos acá en la parte de servicios, luego bases de datos, ok, y nos van a aparecer algunas bases de datos relacionales que son las más conocidas en el mercado. El propósito de esta sesión es crear una instancia de base de datos en la cual ustedes puedan luego administrarla, crear tablas, crear usuarios. Inclusive posteriormente ustedes podrían conectar sus sistemas a estas instancias. ¿Ok? El tipo de computación de computación en la nube que estamos utilizando, en este caso se llama plataforma como servicio. Nosotros utilizamos en este caso un nivel más elevado en el cual no distinguimos del sistema operativo, ¿verdad? Sino que directamente consumimos la instancia de base de datos. Eso es lo que vamos a hacer acá. Okay, voy a ver, yo ya tengo una creada anteriormente. Hay varios tipos de bases de datos. Bueno, voy a irme a la pantalla anterior y le doy Create Database. Ok. Entonces me dice, ¿qué método deseas usar? ¿El estándar o el fácil? Pues vamos a ir al estándar, ¿ok? Y luego me pide el engine de base de datos que quiero, el data engine que quiero utilizar. Me sugiere Amazon Aurora, que este engine es combinación de Postgres con MySQL. Es un desarrollo que tiene nativo, en este caso Amazon. Ok, está también la opción de MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. Ok, en este caso nosotros vamos a utilizar SQL Server y luego me aparecen las versiones disponibles. En este caso, pues las versiones tienen que ver con los costos y con los propósitos que deseen implementar. Si nosotros elegimos la base de datos Express Edition, pues tiene algunas limitantes, como menciona ahí, que el file de base de datos puede llegar hasta 10 gigas. Entonces, si es un sistema muy grande, no es la opción más recomendable. Luego está la opción de Web Edition, que es para servicios web, que también en este caso no es lo que vamos a utilizar. Enseguida está la SQL Server Standard Edition, que es una base de datos que ya tiene más servicios. Por ejemplo, en este caso podríamos tener Reporting Service, Analysis Service, aparte del motor de base de datos. ¿Okay? Y me permite hacer aplicaciones de misión crítica. También yo puedo hacer replicación y tiene otras tecnologías que no están disponibles en las versiones anteriores. En las ediciones, perdón, como el Express Edition. También está la última, que es la edición más robusta, que es de alta disponibilidad y de misión crítica, que es la Enterprise Edition, es el motor de base de datos más robusto, que no es el que vamos a usar. Nosotros vamos a usar para propósitos de esta clase el SQL Server Express Edition. Luego está la versión. Actualmente la versión de SQL Server es 2019, pero no está disponible. Está disponible hasta 2017, 2016, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vamos a utilizar la última versión que está disponible. Y luego me dice las licencias están incluidas. Ese es el tema. Nosotros, como es computación, como servicio, como plataforma, en este caso se incluyen las licencias de SQL. Entonces, en el pago mensual que se hace, ¿verdad? Probablemente algunas de estas ediciones ustedes no las tengan disponibles
por el tipo de cuenta que utilizan. Por eso nos inclinamos con la opción Express Edition. ¿Ok? Entonces, las licencias están incluidas y yo puedo elegir un template que puede ser desarrollo o pruebas, o puedo estar en una etapa, en una capa gratis de uso gratis, ¿verdad? Que, bueno, yo puedo elegir esta también, ¿verdad? Independientemente. El tema de gratis es que no me va a generar costo, yo puedo hacer aplicaciones, probarlas, ¿verdad? Pero si ya quiero un ambiente más robusto, tendría que irme a la parte de desarrollo, al otro template, a la otra plantilla. Luego me pide el nombre de la base de datos, entonces yo le voy a poner, ¿verdad? Base OS2, ¿verdad? Que es la base de datos de sistemas operativos. Luego me pide las credenciales. Si yo deseo utilizar un usuario master, que en este caso va a ser admin, y luego el password. Ok, si yo puedo también autogenerar el password, pero yo voy a elegirlo. En este caso voy a escribir uno. Luego lo confirmo. Luego me dice el size, ¿verdad? El tamaño de la base de datos, en este caso, y el tipo de instancia que va a correr. Como es una versión express, el tipo de instancia pues corre en los tipos más pequeños, ¿verdad? De 1 GB de RAM y un CPU virtual. ¿Ok? Yo puedo inclusive, bueno, aumentarlo, pero en este caso, como es un ambiente que va a correr en la capa, como ya vimos, ok, me dio un error acá. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver si funciona. El tipo de almacenamiento, ¿verdad? Que en este caso yo puedo elegir discos de estado sólido, SSD, ¿verdad? De propósitos generales o de alto rendimiento, o los discos tradicionales magnéticos. Voy a elegir discos magnéticos, ¿verdad? Esto es para versión de prueba. Si usted tiene una base de datos que va a correr en un ambiente productivo, obviamente para que su desempeño sea mejor, tendrían que elegir cualquiera de las dos de arriba. El espacio de mi base de datos pues, va a correr dice que el mínimo va a ser 20 gigas. En este caso, tiene que ser congruente con lo que estábamos eligiendo anteriormente. Miramos que la versión Express Edition llega hasta 10 gigas. Entonces aquí, bueno, como me dice que el espacio de almacenamiento es 20, pero mi file system de base de datos va a llegar hasta 10, entonces 20 es suficiente. Si yo estuviera usando la versión Express, perdón, la versión estándar en este caso, sí, yo podría elegir un tamaño mayor. Aquí tendríamos que considerar la capacidad de crecimiento, ¿verdad? Que va a tener la base de datos en el tiempo. Y aquí hay algunos consejos que ustedes pueden darle clic ahí para ver. Vamos a dejarlo 20 porque es el mínimo. Pero el máximo dice que es 1024 gigas, o sea, es 1 tera. Luego me dice la conectividad a nivel de red virtual. Yo voy a dejar el que ya tengo, el adaptador virtual. Ok, me dice que después que se crea la base de datos yo no puedo cambiar la red virtual. También me pide la autenticación, cómo voy a iniciar sesión en el servicio de base de datos. Si yo quiero habilitar para que se admitan los usuarios de Windows, o en este caso, el usuario que voy a utilizar es el usuario admin y el password que definí en el paso anterior. Si quiero una configuración adicional, bueno, en este caso cambiarlo de zona, cambiarlo y algunos parámetros, ¿verdad? Que son específicos, no voy a elegir si yo quiero un collection, ¿verdad? Específico. Muchas veces, bueno, nosotros usamos la región Latinoamérica, entonces es mejor ponerle ese collection, ¿no? Dejarlo, por ejemplo, si yo voy a utilizar tildes en mis tablas, en mis campos, entonces
es importante elegir, ¿verdad? Aquí me recomienda, le di clic y me dice que por default está creado con SQL Latin general. Este tipo de collection es compatible con nuestro idioma, entonces funciona bien. Si yo voy a permitir hacer backups, ¿verdad? Respaldos, y el periodo de retención de cada respaldo va a ser 7 días, ¿ok? Si yo quisiera programar una ventana para que se registraran los respaldos, yo podría seleccionar en qué momento, si una hora específica o un día específico, ¿ok? Si yo quiero hacer snapshot, que son fotos instantáneas de la base de datos, y performance, mejoramiento del performance, periodo de retención de los snapshots, ¿ok? Bueno, y aquí está alguna información adicional. Si yo quiero registrar el log, ¿verdad? Que aquí hay una aplicación que es CloudWatch para revisar los logs de la base de datos. Mantenimiento, bueno, todas estas opciones las dejamos. Yo puedo decir que se proteja contra borrado, ¿verdad? Para que no permita, digamos, que yo le dé un drop database, ¿verdad? O algún comando que no me permita borrar la base, ¿ok? Y aquí me dice más o menos una programación, dice que estamos, como elegimos la etapa gratis, dice que esto es hasta 12 meses, cada mes calendario. En la etapa gratis o en la capa gratis incluyen los siguientes: 750 horas de esta base de datos y 20 gigas de disco SSD, 20 gigas de respaldos automatizados. ¿Ok? Eso es lo que incluye la capa, y si ustedes quieren aprender más de esa capa gratis que no genera costos, le pueden dar clic acá. Entonces le doy al botón crear base de datos. Ok, todavía tengo el problema del password. Ok. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Que dice que, ok, el password tiene que ser de 8 caracteres o más y no debe de contener o plecas o signos especiales como arrobas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me está causando el problema. Voy a escribir un password que no utilice esos caracteres. Y me voy acá a crear. Ok, dice que SQL de 20. Bueno, no sé, aquí le habíamos dejado 20, ¿verdad? ¿En qué momento se cambió? Bueno, vamos a elegir la opción que nos da. No sé por qué nos cambia. Vamos a buscar aquí. Bueno, ahí sí quedó. No sé por qué le cambiaba a 19, pero 20 es el mínimo, como dice el mensaje. Aquí no. Pero aparentemente ya está. Vamos a entrar. Ok. Entonces aquí están los datos. El endpoint y el puerto. El endpoint es el dato que yo voy a usar para conectarme desde afuera, ¿verdad? Bien sea desde, bueno, podría ser utilizando, como les comentaba, el SQL Management Studio, o podría ser desde mi aplicación, ¿verdad? O sea, lo que yo quiera que se almacene. En el string de conexión debería de ir ese nombre, ¿verdad? Y el puerto 1433, normalmente no lo especificamos porque este puerto es reservado para SQL Server. ¿Ok? Entonces esa parte no la vamos a revisar porque prácticamente tendríamos que abrir ese programa para poder conectarnos, pero ahí no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Si pueden practicarlo ustedes sería genial, ¿verdad? Que me mandaron una captura para ver cómo se conectan, ¿ok? Entonces sería como algo adicional. O si tienen una aplicación que ustedes quisieran conectar
El tema de la aplicación es que primero hay que crear la base de datos, las tablas. Bueno, la base de datos la tenemos, la tabla, ¿verdad? Todos los datos ahí. Entonces habría primero que conectarse y administrar esa aplicación, ¿verdad? No sé si ustedes ya están llevando bases de datos o solo que también pueden crear otra base de datos. No sé si están más familiarizados con MySQL o bueno, Oracle, ¿verdad? Cualquiera de ellas y tengan el cliente para poder conectarse. Yo voy a ver si puedo mandarles una captura de cómo hago la conexión, ¿verdad? Para que la tengan ahí. Ok. Bien, entonces con esto finalizamos la sesión de hoy.